Hola, soy el estudiante Ulvio Alejandro y voy a realizar la práctica número 3 de los troceadores de clase E en el laboratorio de electrónica de potencia 2 a cargo del ingeniero Raúl Intriago. Entonces, para ello, primero comenzamos a darle el formato que es práctica. A ver, vamos a cambiar aquí. Ya. Práctica número 3, ¿verdad? Correspondiente a los troceadores de clase E. Nombre, Julio Alejandro Sánchez. Bien. Ok, como siempre, tener nuestro formato identificado, ¿no? Entonces, bien, para la práctica vamos a ocupar los siguientes elementos. Una fuente de voltaje, denominada como DC Voltage Source, ¿verdad? Vamos a tener un IGBT. Los IGBT son importantes para poder realizar la conmutación, ¿verdad? Y vamos a tener un diodo de paso libre, el cual lo vamos a encontrar de esta forma. Ok, muy bien. También vamos a contener una carga, ¿verdad? Del series RLC branch. Y por supuesto va a tener una FEN, la cual va a ser situada de esta forma. La carga solo vamos a tener en cuenta lo que es RL. Por lo tanto, aquí le ubicamos RL, le ajustamos la corriente inicial, ¿verdad? Y los datos vamos a tener lo que indica la práctica, que son 2 ohmios y 25 miliamperes. Entonces, 2 ohmios y 25 miliamperes. Lo aplicamos y ok, aparte que la FEN va a tener menos 20 voltios. Listo. Y que la fuente de voltaje, ¿verdad? Los menos 20 voltios. Y que la fuente de voltaje va a tener 100 voltios. Lo cual ya se encuentra. Ok, bien. Ahora vamos a polarizar este IGBT, el cual se encuentra de esta forma. Le vamos a dar una vuelta, ¿verdad? De arriba hacia abajo para tenerlo la dirección de colector emisor, ¿verdad? Entonces, bien, procedemos a realizar el puente, donde tenemos lo siguiente. Ok, entonces, bien, procedemos a unir todos los datos correspondientes. Correcto. Bien, asimismo el cátodo, ¿ok? Correcto, entonces acá también unimos, ¿verdad? Tenemos aquí hasta el negativo, correcto. Y procedemos a tener aquí, ¿no? Bien, importante tener en cuenta las corrientes que circula por nuestra carga. Entonces, para ello, antes de colocar aquí esta línea, ¿verdad? Vamos a proceder a medir nuestra corriente. Para ello, le damos en Measure Current o directamente Current Measure. Y es la que nos va a ayudar a medir lo que es la corriente que va a circular por ese ramal. Y también, por supuesto, el voltaje. Entonces, bien, teniendo aquello, ¿verdad? Vamos a ver si lo aumentamos un poquito más para tener una mejor visualización. ¿Ok? Entonces, bien, vamos a hacer la parte derecha correspondiente al puente H, ¿verdad? Entonces vamos a tener un IGBT y vamos a tener un diodo. Ok, entonces, bueno, el IGBT tiene que estar de
referenciado primero el colector, el emisor y luego el gate y lo que denomina los parámetros. Entonces, bien, para ello vamos a darle una vuelta que es la de aquí, ¿no? Correcto. Ahora bien, lo mismo para la parte inferior, ¿verdad? Tenemos absolutamente lo mismo. Y procedemos a realizar la conexión. Que no es nada más de realizar el puente H. Ok. Ahora procedemos a unir el cátodo con el ánodo, ¿verdad? Perdón, el cátodo con el colector y el ánodo con el ánodo del antiguo diodo, ¿verdad? Y ahí tenemos nuestro puente H. Oh, perdón, faltó esta parte. Ok, ahí tenemos nuestro puente H. Por supuesto, para que pueda simular, necesitamos un power guide en continuo. Ok, entonces aquí bien, aquí tenemos nuestra fuente de voltaje, ¿verdad? La cual también es importante medir su corriente, por lo tanto vamos a ubicarla de esta forma. Correcto, muy bien. Eh, por consecuente, también necesitamos tener constancia, ¿verdad? Sobre las características de tanto de los dispositivos semiconductores y totalmente conductores, perdón, los semicontrolados y los totalmente controlados, ¿verdad? Entonces, para ello, nosotros vamos a agregar unas pequeñas etiquetas con el fin de poder medirlas en un osciloscopio, pero sin antes también tener ya la referencia del voltaje. Entonces, bien, para ello le vamos a dar un pequeño formato, perdón, para poder tenerlo de esta forma. Ok, entonces directamente denotamos las terminales, ¿verdad? Que aquí va a ser el positivo y acá va a ser el negativo. Correcto, muy bien. Entonces, como indicaba, ¿verdad? Vamos a tener varias etiquetas, las cuales nos van a ayudar a tener las características del sistema. Entonces, para ello, tenemos dos tipos de etiqueta. Una que se denomina from y otra que se denomina goto. Entonces, en este caso, vamos a ubicar la etiqueta goto para poder enlazarlos, ¿no? Entonces, con las respectivas marcas que tenemos en nuestro sistema. Ok, entonces rápidamente vamos colocando nuestras marcas. En el diodo, como vamos a tener dos parámetros, tanto en el diodo como en el IGBT. En el IGBT también tenemos dos parámetros. Ocupamos un demux, el cual nos permite segmentar estas señales y poder así tener una relación de cuál es la señal que nosotros queremos. Entonces, bien, aquí podemos ingresarlo acá y podemos tener aquí la variable de interés, que en este caso es el pulso que denota en el diodo la activación. Ok, muy bien. De la misma forma para cada uno de los diodos perdón, los diodos y los IGBT que contamos a continuación. Entonces, bien, procedemos a enlazarlos, ¿verdad? De la mejor forma posible. Bien, entonces, perdón, aquí es el gate, es para controlarlo, pero no para ver las características del IGBT. Muy importante tenerlo en cuenta. Ok, además de tenerlo en el otro segmento, ¿verdad? Vamos a tener uno acá, perdón, uno aquí y finalmente tenemos el de aquí. Correcto, vamos a ubicarlos, ¿verdad? De la mejor forma posible.
Entonces tenemos esta forma, ¿verdad? Vamos aquí para observar estas características. El de acá también para observar las características. Correcto. Y asimismo en el diodo. Muy bien. Entonces, directamente vamos a denotar las etiquetas también, por supuesto, las cuales siempre vamos a tenerlas en el primer terminal, que es nuestra variable de interés. Vamos denotando cada etiqueta para poder así involucrarlas a nuestro scope. Pues recuerden que lo importante es tener identificado cuál es lo correspondiente, por supuesto, ¿no? Entonces, bien, de una vez vamos a denotar también el control, ¿verdad? Las activaciones de las partes de los gates correspondiente a los IGBT. Entonces, para ello, vamos a realizar un pequeño circuito de control, ¿verdad? De activación y desactivación mediante una secuencia repetitiva, que lo podemos encontrar de esta forma, repeating sequence, la cual va a agregarse, ¿verdad? En un punto suma, tanto en positivo más menos, ¿verdad? Ok. Y esta parte va a tener una constante que va a estar simulando para poder realizar la diferencia entre las dos señales. Ok, muy bien. Esto vamos a tenerlo por dos lados, una positiva y otra negativa. Entonces, para tenerlo de mejor forma, vamos a denotar lo siguiente. Vamos a poner menos más, ¿verdad? Y aquí lo podemos colocar para así tener un formato más adecuado. Ok, muy bien. Tenemos aquí nuestro comparador con cero y la cual nos interesa tener mayor que cero, ¿verdad? Esto con el fin de no tener un valor cero ni cercano a cero, sino que solo sea, perdón, no tener un valor cero, sino que directamente compararlos y si eso es verdad, pues sale una señal lógica, 1 o 0, ¿no? Entonces necesariamente si la diferencia entre estas dos variables, ¿verdad? Es mayor que cero, entonces directamente nos arrojaría, ¿verdad? Una señal alto o en bajo. Entonces esas señales alto y en bajo van a ser las que van a actuar para poder activar los IGBT. Entonces sin más que decir, vamos a tener una señal, ¿verdad? Que va a ser la negativa de ella. Ok. Entonces vamos a tener aquí de la misma forma acá, ¿verdad? Entonces, bien, y procedemos a realizar el etiquetado, donde tenemos, perdón, es Coto. Scoto. Ok. Entonces aquí tenemos una etiqueta, acá tenemos una segunda etiqueta, ¿verdad? Entonces de la misma forma tenemos una etiqueta y acá procedemos a tener la segunda etiqueta. Entonces eso con el fin de cambiar las señales de alto y bajo. Ok, muy bien. Ya que tenemos esa parte, estas etiquetas van a ser las que activarán los IGBT. ¿Correcto? Entonces, bien, la vamos a proceder a colocar en el gate, pero no con goto, sino con from, porque vienen de las etiquetas de control, ¿verdad? Entonces, directamente colocamos. Bien, ahora sí, vamos a darle nombres a nuestras etiquetas, ¿verdad? Vamos a denotar unos cuantos pulsos. Vamos a decir que este es el pulso TAP. Pero antes, bueno, vamos a denotar estos pulsos, ¿verdad? TA positivo,
TA negativo, ¿verdad? Luego TB positivo y luego TB negativo. Correcto, muy bien. Vamos a realizar el etiquetado, pero sin antes mencionar cuáles son los componentes. En este caso, el IGBT va a tener un nombre de TA positivo. Y el diodo va a tener un diodo A, pero el camino positivo. Este va a ser el transistor A, pero en negativo. Y este es de A, que es el diodo A, pero negativo. Luego tenemos las secciones B, ¿verdad? Donde esta sección es del diodo B positivo. Y este es el TB positivo. Para finalmente tener el TB negativo y el diodo B negativo. Correcto, muy bien. Entonces directamente este va a corresponder a TB negativo, por lo tanto vamos a colocarle aquí que es con el pulso TB negativo. Este es con el TB positivo, entonces TBP, ¿verdad? Este es con el TA positivo, entonces TAP. Y este es con el TA negativo, que es TAN. Ok, muy bien, ahí ya tenemos las señales que van a controlar nuestros IGBT. Ahora, muy bien, vamos a denotar las características de las etiquetas, en este caso la corriente de la fuente, que lo vamos a denominar IS, ¿verdad? Lo que corresponde aquí, que es la corriente en el transistor negativo, TAN, ok, muy bien. Acá tenemos la corriente de TAP, entonces vamos a ver la corriente de TAP, muy bien. Aquí tenemos lo que es del diodo, ¿verdad? En negativo, vamos a denominarlo como DAN. Acá por supuesto también tenemos el diodo, pero positivo, le vamos a denominar DAP como diodo positivo, ¿verdad? Muy bien, ahora tenemos la corriente de salida, que le vamos a denominar EOUT, y el voltaje de salida, que lo vamos a denominar VOUT. Ok, muy bien. Tenemos lo del diodo, correcto, en la parte negativa, lo cual lo vamos a denominar dBn. Y el diodo en la parte positiva, lo cual lo vamos a denominar dVp. Correcto. La parte de aquí son las corrientes, ¿verdad? La corriente de TVP y la corriente de TVN. Ok, muy bien. Ya una vez etiquetado, ¿verdad? Vamos a configurar ahora el repetidor de señal de el bloque de los parámetros para la secuencia repetitiva, la cual vamos a denotar lo siguiente. Entonces vamos a tener un periodo, ¿correcto? Y los valores que vamos a setear van a ser entre menos 10, ¿verdad? Luego 0, luego 10, luego 0 y luego menos 10. Esos van a ser nuestros puntos de interés, donde nuestras señales al ser menos 10 va a tener un valor, que en este caso va a ser 0. Luego en 0 va a tener un valor de un cuarto de t, donde t representa al periodo, ¿verdad? Entonces, ok, muy bien. Cuando ahora es 10, ¿verdad? Ahora representaría la mitad, ¿verdad? Con respecto al periodo, ¿verdad? Ok, muy bien. Para luego tener la tercera, 3/4. Muy bien. Y finalmente tener la variable de t, o sea, el periodo. Ok, muy bien, correcto. Tenemos ahí 1, 2, 3, 4, 5 tiempos valuables con las salidas, ¿ok? Muy bien. Ahora aquí vamos a tener nosotros un voltaje de control que lo especifica el documento,
¿verdad? Entonces, en este caso le vamos a denominar como BC. Como estamos hablando de la parte negativa, ¿verdad? Vamos a denominarle BC menos. Perdón, menos BC, perdón. Sería menos BC para denotarlo como negativo. Y el superior, por supuesto, va a denotar las positivas. En este caso lo vamos a denominar BC, US. Correcto, muy bien. Tenemos aquí aquello, ¿verdad? Ahora lo único que nos restaría es ubicar los scopes para poder observar cuáles son las gráficas correspondientes. Entonces, en el primer scope, vamos a ocupar lo que son los transistores, el comportamiento, tanto en la parte positiva como en la parte negativa. Entonces, para ello vamos a tener cuatro variables porque tenemos cuatro transistores, ¿verdad? O IGBT, perdón, los IGBT. Como tenemos cuatro, ¿verdad? Y queremos ver los cuatro a la vez, entonces directamente le creamos cuatro oscilogramas donde se van a poder graficar. Muy bien. Luego ampliamos un poco, ¿verdad? E indicamos cuáles son las etiquetas que vienen del circuito. Entonces, por lo tanto, vamos una por una, ¿verdad? Una por una, hasta que podamos llenar todos los parámetros. Ahora bien, vamos a darle nombres. En este caso vamos a denominar el IGBT positivo. Luego el IGBT del misma rama pero negativo. Como consecuente tenemos a TPP. Y finalmente tenemos el TBN. Ok, muy bien. De la misma forma también tenemos con respecto a la carga, ¿verdad? Entonces para ello vamos colocando otro osciloscopio. Entonces tenemos aquí, ¿verdad? En este caso, como solo vamos a tener las variables de la corriente de la fuente, el voltaje de salida y la corriente de salida, por lo tanto, solo vamos a tener tres variables. Que directamente al ubicarlos aquí, ¿verdad? Le, le indicamos que solo queremos las tres variables y le damos OK. Ok, muy bien. En esta etiqueta vamos a ir correspondiente a la corriente en la fuente, ¿verdad? La corriente en la fuente, el voltaje, ¿verdad? En la carga y la corriente en la carga. Muy bien. Y finalmente tenemos la corriente en la carga. Bien, ahora vamos a proceder a implementar un tercer oscilograma. Bien, el cual va a tener las siguientes etiquetas. Ojo que siempre vamos a tener las tres entradas. Entonces, bueno, eh, tenemos aquí nuestras etiquetas. Tenemos también que se derivan, ¿verdad? TAP con TAN, o sea, directamente para poder relacionarlas. Entonces, para ello vamos a denotarlos con un MUX, donde al ingresar dos señales, vamos a tener una salida de una sola de ellas. Entonces, bien, colocando aquello, con el fin de ya no contener mayores señales. Bien, ahora copiamos esto. Bien, vamos a tener aquí unas etiquetas.
Bien. Entonces, ahora procedemos a unirlas para poder relacionarlas. Ok, perdón. Ahora vamos a darle los respectivos nombres a nuestras etiquetas. Entonces, en este caso, vamos a medir lo que corresponde al IGBT positivo o negativo. Y luego vamos con la parte B, pero positivo o negativo. Bien. Entonces, una vez ubicado aquel oscilograma, vamos a tener unos dos últimos oscilogramas, ¿no? Entonces, directamente vamos realizándolo. Tenemos 1, 2 y 3. Ok, muy bien. Tenemos ahí los tres oscilogramas nuevos, ¿verdad? Los cuales vamos a incluir ciertas etiquetas. Para ello voy a copiar el mismo formato de aquí porque básicamente se repiten. Entonces directamente podemos aquí seleccionarlas y pegarlas, pero en este caso necesita realizarlo manualmente. Entonces bien, ok, muy bien. Ahora necesitamos darle nombres a aquellas etiquetas. Entonces para ello la primera va a ser la corriente en la carga o la corriente de salida, la corriente en el tap, el diodo, ¿verdad? Pues, dándole doble clic, ¿verdad? Vamos a considerar la corriente en el tap. Ok, muy bien. Luego aquí vamos a considerar lo que es el diodo en la parte A, pero positivo. Ok, acá consideramos la corriente, pero en el terminal negativo. Finalmente teniendo lo del diodo, pero en negativo. Muy bien. Ahora vamos a tener un oscilograma. Tenemos un oscilograma de más. Vamos a tener un último oscilograma, el cual nos va a permitir a medir las siguientes variables. Entonces, bien. Ok, muy bien. Aquí colocamos las variables. Muy bien. Entonces, ahora lo que procedemos es a etiquetarlas, por supuesto, donde vamos a tener en cuenta, ahora acá estábamos teniendo en cuenta lo que era la corriente, pero tanto en los positivos como en los negativos. Ahora directamente vamos a tener en cuenta lo siguiente. Si tenemos la corriente del IGBT positivo, que en este caso nosotros lo habíamos llamado como ITBP, eh, para luego tener lo que era el diodo. Bien, tenemos también lo que corresponde a la corriente mm, con respecto al IGBT-A. ¿Okay? Y finalmente tenemos el diodo. Entonces, en el diodo nosotros vamos a ubicar la siguiente etiqueta con respecto a la parte de AN, que es la que se encuentra aquí. De aquí. Entonces, bien, para poder visualizarlo, vamos a dar un periodo 3 veces el periodo y finalmente vamos a proceder a lo que es el código, ¿verdad?
que en este caso vamos a tener lo siguiente. Entonces, bien, en el código nosotros en la práctica, ¿verdad? Nos han indicado que tenemos que tener una frecuencia de troceo de 1000 hercios en la carga, donde un periodo de activación y un periodo respecto a un periodo es igual a 0.4, mientras que el voltaje de control es 5 voltios. Entonces, directamente el voltaje de control, ¿cuál va a ser? Sería este de aquí. Este de aquí es el voltaje de control. Entonces, por eso el voltaje de control es 5. Luego viene la frecuencia y finalmente viene el periodo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a compilarlo, ¿verdad? Antes es importante también guardarlo por cualquier duda. Entonces, en este momento voy a guardarlo en la misma carpeta donde se encuentra mi script para poder simularlo. Entonces, bien, esperamos unos momentos hasta que poder compilar. Ya compiló y lo vamos a denominar el troceador de clase C. Clase, ¿verdad? Lo que corresponde a la práctica. Ok, muy bien. Ya hemos guardado el archivo. Y vamos a realizar la compilación en el código. En primera instancia también vamos a observar qué ocurre aquí, ¿verdad? Para tener una mejor noción de lo que vamos a conmutar. Entonces, bien, vamos a tener esta parte aquí. Muy bien. Ahora sí, vamos a compilar nuestro código. En este caso vamos a tener la frecuencia, el periodo y lo que respecta al voltaje de control. Entonces, bien, vamos a proceder a compilarlo. Ya tenemos las variables que por consecuente, ¿verdad? Le colocamos 3 veces el periodo porque necesitamos ver 3 veces la señal, ¿verdad? Entonces vamos a ver si nos arroja algún error, en caso de ser así, para poder corregirlo. En caso de no ser así, sino que compile, entonces vamos procediendo a ver los resultados. Ok, compiló al 100%, no nos ha denotado ningún error, ¿verdad? Y vamos a analizar un poquito sobre las señales que tenemos. Entonces, nosotros tenemos estas señales, ¿verdad? La frecuencia que tenemos aquí, denotada en nuestro periodo, ¿verdad? En la carga es de 1000 hercios. Si nosotros tenemos una calculadora y lo dividimos para 1000, tenemos que tener un, un milisegundo. Entonces, bien, aquí nosotros podemos notar que en un milisegundo tiene que repetirse esa secuencia. En este caso podemos ver, ¿verdad? Que las señales de activación correspondiente a este puente H, ¿verdad? Ah, perdón, esta parte no estaba ubicada. Ok, entonces, ¿qué va a ocurrir aquí, no? Como es un troceador de clase E, ¿verdad? El circuito en sí va a operar en los 4 cuadrantes. ¿Y cómo lo va a realizar? Mediante las conmutaciones que tengamos en nuestros IGBT, ¿verdad? Entonces el IGBT va a denominar cuál es la activación de cada uno de ellos. Entonces, si nosotros queremos ver de esta forma, allá, por supuesto, vamos a ver lo que es la corriente. Perdón, sí. Aquí tenemos la corriente, ¿verdad? Tenemos lo que es el voltaje y consecuente a la corriente, perdón, esta es la corriente de la fuente. Este es el voltaje en la carga y esta es la corriente en la carga. ¿Ok? Entonces, como están operando, estamos viendo que el voltaje es positivo y la corriente es positiva, podemos concluir que el circuito tal como está se encuentra operando en el primer cuadrante. ¿Ok? En caso de que nosotros modifiquemos lo que corresponde al voltaje de control, que en este caso digamos que vamos a colocarle -5, lo volvemos a simular
¿verdad? Ahora ya está en -5. Procedemos a simularlo. Y vamos a ver cómo esto afectó en nuestro sistema, lo cual es correcto, porque dense cuenta, ¿verdad? Que si nosotros cambiamos lo que es el voltaje de control, ya no 5 voltios, sino -5 voltios, podemos notar que ya no nos encontramos en el primer cuadrante, sino que nos encontramos en el tercer cuadrante, debido a que el voltaje y la corriente en la carga se encuentran negativos. Por lo tanto, se encontraría en el tercer cuadrante. Muy bien, la corriente, tal cual como lo muestra, ¿verdad? Tiende a ser negativa. Por lo tanto, si nosotros tenemos en este sentido, en sí la corriente va a fluir de derecha a izquierda. Esa va a ser la tendencia de la corriente, debido a cómo nosotros hemos colocado nuestro multímetro, ¿verdad? Entonces va a realizar caminos para poder realizar la operación. El primer camino, ¿verdad? Lo va a realizar por medio del diodo y la activación de TV. ¿Ok? Ese va a ser el primer camino. El segundo camino, ¿verdad? Tendería a realizar lo que es tiende a ser positivo, ¿verdad? O sea, tiende a cero, pero no le llega lo suficiente. Por lo tanto, sigue siendo una corriente negativa, pero con tendencia a ser cero, ¿verdad? Y en ese troceo, no como tal lo vemos aquí, en el troceo, aquí nosotros para tener una mejor visualización de los datos podemos darle nombre a las señales. En este caso vamos a darle de esta forma, doble clic en la señal, podemos darle TAN, ¿verdad? Aquí TVP y finalmente TVN. Correcto, muy bien. Entonces ahí directamente ya se nos debería aparecer, si nosotros volvemos a cargar, los datos. Entonces si analizamos un milisegundo, podemos analizarlo de a partir del 1 al 2, ¿verdad? Entonces si ubicamos las marquillas, podemos ver cuál es el patrón o cuál es la secuencia que debería seguir nuestro circuito. Entonces bien, vamos a agrandar un poco esta parte, ¿verdad? Y aquí podemos notar que en un segundo, ¿verdad? Que es el periodo, de aquí a acá, podemos notar diferentes patrones de combinaciones entre altos y bajos. Por ejemplo, aquí me indica que el TAP, encontramos que TAP y TBP se van a encontrar encendidos del 1 hasta este punto de aquí. Luego de ello, el TAP va a mantenerse en bajo y sobresaldrá el TAN y el TBP se va a encontrar en alto. Luego, ¿verdad? Se apagará el TBP, el TBAP se mantendrá apagado para resurgir lo que es el TBN. Para luego apagarse el TBN, activarse nuevamente el TBP y mantenerse encendido el TAP. Para finalmente apagarse el TAN, ¿verdad? Y el TAP ahora va a ser un estado en alto y por consecuente el TBP se mantendrá en alto. Eso van a ser, por así decirlo, el patrón, ¿verdad? En un periodo. En un periodo. Recuerden que el periodo es 1 milisegundos. Entonces, hemos notado de esta forma para poderlo entender mejor. TAP corresponde a este gate, que es la activación. En el primer, por así decirlo, en el primer patrón, vamos a tener que la activación va a ser el TAP y TBP. Entonces, TAP, que corresponde a este gate, y TBP, ¿verdad? TBP, que corresponde al de aquí. Entonces, estos dos van a activarse en el primer periodo. ¿Ok? Entonces, se activará este, se activa este. Pero por consecuencia, ¿verdad? De que ya vimos que nuestra corriente es negativa, entonces la corriente circulará de este sentido. Entonces, por lo tanto, no puede conducir de emisor a colector, sino que conduciría por el diodo, se activaría el diodo, ¿verdad? No puede conducir de cátodo a ánodo, sino que se activaría el
el IGBT. ¿Ok? Esa es con el respecto al primer patrón, que es de aquí. El segundo patrón, ¿verdad? Ahora corresponde a la activación de TAN y TBP, y TAP se desactiva. O sea, se desactiva este de aquí, ¿verdad? Y ahora conmuta a TAN y TBP se mantiene encendido. Entonces este se mantiene encendido, ahora circularía aquí. La corriente tiende, ¿verdad? La corriente tiende a cero aquí en este tramo. Si nosotros aquí también marcamos nuestras marquillas, ¿verdad? Podemos observar que en 1, ¿verdad? Si lo ubicamos aquí, en 1, acá, la corriente tiende a ser positiva, pero sigue siendo negativa. Luego de ello, que es el primer tramo que hemos analizado, luego la corriente tenderá a ser más negativa, ¿verdad? Por lo tanto, la corriente seguirá su rumbo, como tal como lo hemos mostrado. Esta parte de aquí ahora va a ir acá, ¿verdad? Como se activa este transistor, ahora la corriente circula en este sentido, circularía en este sentido, ¿verdad? Y circularía, no va a circular por aquí porque no se encuentra activo, sí circularía por este lado en el mismo IGBT debido a que se encuentra activo, ¿no? Entonces, bien, ese es el segundo análisis. El siguiente análisis que vamos a realizar es con respecto a TAN y TBN. Entonces, TAN y TBN se van a activar. ¿Cuál es TAN y TBN? Entonces, este se deja de activar. ¿Sí? Ahora se activan TAN y TBN. Como la corriente en ese sentido, ¿verdad? En el siguiente, podemos ver que la corriente ahora tenderá a cero, ¿verdad? Tiene una tendencia ascendente, pero sigue siendo negativa. Por lo tanto, la corriente en ese sentido seguirá el rumbo así, ¿correcto? Muy bien. Entonces, en la siguiente vamos a tener el siguiente recorrido. Entonces, como va a estar activo TAN y TBN, ¿verdad? TAN y TBN, el recorrido es el siguiente. Entonces, aquí tenemos que circula la corriente por este lado, va a circular por este IGBT para luego, no podría circular por arriba, ¿verdad? Porque no se encuentra activo este, y acá en catódano no puede conducir, catódano no puede conducir, y el colector emisor no podría conducir porque no se encuentra activo este. Por lo tanto, la única forma que pueda circular la corriente en un camino cerrado es a través del diodo, ¿verdad? Porque colector y emisor tampoco puede conducir, ¿ok? Entonces, esta es la única forma y diría así, ¿no? Entonces, bien, eso con respecto al siguiente. Vamos con el siguiente caso, que es cuando se encuentra aquí. ¿Ok? Entonces tenemos TAN y TBP activos. Entonces TAN representa TAN, ¿verdad? Y TBP activos. Entonces se activa este y se activa este. Entonces, ¿cómo va a circular la corriente? Vamos a ver cómo es la tendencia. La tendencia es que sigue siendo negativo y ahora se va a volver más negativo. Entonces, por lo tanto, eh, la forma como va a conducir es así, ¿no? Entonces, conduce de esta forma, TAN va activado, ¿verdad? Tal como lo muestra aquí, ¿verdad? TAN activo, que es el de acá, y TBP activo. Ok, muy bien. Entonces, procedemos a marcarlo con el fin de ilustrar cuál es el recorrido. Activa aquí y se activa en TBP, me parece, ¿verdad? Sí, en TBP se activa. Entonces, por lo tanto, la corriente circularía acá, ¿verdad? Entonces circula de esta forma. Circula aquí, 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 aquí y acá. ¿Ok? Entonces así circularía esa forma, ¿no? Para finalmente ya terminar con TAP y TBP en alto. TAP y TBP. TAP y TBP. Entonces, ¿qué circularía de la siguiente forma? Que se repite ya el ciclo, ¿eh?
Entonces aquí se repetiría el ciclo con respecto al anterior. Entonces, ¿cuántas formas diferentes hemos descubierto? Son 1, 2, 3, 4, 5. 5 etapas por las que puede circular entre un segundo, perdón, entonces bien, entre un milisegundo. Entonces vamos a ver si es cierto. Entonces, tenemos la primera, ¿verdad? Que es cuando tiende a ser, es negativa, pero tiende a cero. La segunda, que ahora se vuelve más negativa, ¿verdad? Segunda, la tercera tiende a cero, pero sigue siendo negativa, ¿verdad? La cuarta, que tiende a ser negativa, ¿verdad? Y la quinta, que ahora tiende a cero, ¿verdad? Que es una curva ascendente, pero sigue siendo negativa. Por lo tanto, las direcciones es siempre de derecha a izquierda, siempre, porque en sí la corriente es negativa. Entonces, bien, esto es con respecto a la práctica número 3 de los troceadores de clase E. Muchas gracias.